¡Qué cosa tan bella de perrito navideño! ¡Uy, el otro! ¡El otro navideño! Hola, bienvenidos al video. Él es Yoda, ¿se acuerdan de Yoda? Y él es Spooky. Hola, ¿tú cómo estás? Yo soy Manuel Corta, bienvenido a mi canal de YouTube. Y han pasado más o menos 2 años desde que hice este video que está por aquí, en el que hago ponche navideño con mi mamá. Y hoy la convencí para que venga y hagamos una nueva receta. Vamos a tomar el delicioso eggnog, que cada que vemos una película de Navidad se nos antoja. No, y además mi mamá tiene una amiga que lo ha preparado toda la vida y siempre nos regalaba nuestra jarrita. Entonces nos encanta el sabor, tenemos la tradición. Y ahora Beta, un saludo para ti, nos pasó la receta y lo vamos a hacer con ustedes. Gracias, Beta. Venimos ya preparados con el outfit navideño. Ten, 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 ten. Y la receta va así. Los ingredientes son: que el eggnog era como europeo, como de un lugar nórdico así, pero resulta que no. Estuve investigando y Wikipedia dice que empezó en Londres siendo así como de los muy nice y después pasó a Estados Unidos, donde ya se hizo súper popular. Por eso es una bebida que se considera americana. El eggnog, como dice mi mamá, también se conoce como ponche de huevo o en muchas de las películas como ponche de Navidad. Felicidad me trae la nieve porque al caer. Entonces va, según la receta que nos mandó Beta, ¿qué es lo que hay que hacer? Lo primero que tienes que hacer es meter las latas de leche evaporada al refrigerador. Hazlo un día antes para que cuando prepares tu eggnog ya estén completamente frías. Después vamos a separar los huevos. Tienes que tener mucho cuidado de separar las claras y las yemas, porque como las claras las vas a batir a punto de turrón, si las contaminas con yema ya no se te van a hacer espumosas. Entonces lo que vamos a hacer es que vamos a tomar los 6 huevos y vamos a dividir la yema de la clara. Pero tienes que tener cuidado y por eso hacerlo de uno por uno en un trastecito, porque si se te llega a reventar, solo utilizaste un huevo y no contaminaste todo lo que ya tenías separado. Vean, wow, ¡qué impresión! Hay varias técnicas para hacer esto. Pueden pasarlo de la cascarita a la cascarita, pueden hacerlo poniendo todas en un topper y sacándolas con la mano, o pueden hacerlo así como lo hace mi mamá, que se rompe el huevo en la mano y así se escurre la clara y la yema se queda ahí. Nada más que siempre que usen las manos para cocinar, se las tienen que lavar, y aunque no las usen tocando directamente los alimentos, siempre lávense las manos antes de cocinar. Lo primero que vamos a hacer es batir las claras, completamente limpias las claras, completamente limpio el bowl, y bates hasta que estén a punto de turrón. ¿Cómo sabes que ya llegó a ese punto? Porque tiene que hacerse una espuma y a la hora que voltees el bowl no se derrama. O sea que es como una espuma espesa. Volteamos el bowl y nuestras claras ya no se caen. Eso quiere decir que ya está listo. Oh. Ya, bueno, ya está a punto de turrón, ya no se cae. Ya lo pusimos en otro bowl. ¿Y ahora, mamá? Ahora vamos a batir las yemas y vamos a agregarle el azúcar. Puedes ponerle azúcar al gusto. Nosotros le vamos a poner media taza, pero para hacerlo muy fit le vamos a poner stevia. Nada más que si es media taza de azúcar, generalmente nosotros le vamos a poner 1/4 de taza de stevia. ¡Ya las rompiste! Y las romperé más. Las yemas, como se dieron cuenta, las batimos hasta que se fueron haciendo blancas. Eso quiere decir a punto de listón. Y ahora vamos a proceder ya con más baja velocidad de la batidora, ir incorporando las latas de leche. Como pueden ver, nos salieron casi 3 ollas. El chiste es
ir como combinándolas mientras las vas revolviendo para que ninguna se quede sin ninguno de los ingredientes. Ya que está lista la base, ahora lo que vamos a hacer es poco a poco ir incorporando el bourbon y el ron. Que esto es opcional, según tengo entendido. El alcohol es opcional, pero en la receta que estamos haciendo de eggnog sí lleva alcohol. No, él debe de llevar bourbon, por lo menos. Ya le echamos todo. ¿Por qué decías que era peligroso preparar esto, mamá? Porque le vas probando y te lo vas echando. Ahora vamos a ir incorporando ya las claras. A lo mejor se les hace la consistencia un poquito natosita, pero no se preocupen, se van a ir disolviendo. Mamá, a la próxima consíguete un caldero. Sí, pero caldero de bruja grande. ¿Y cuál es el último paso para el eggnog, mamá? Vamos a agregarle las 3 últimas especias, que son jengibre, canela y nuez moscada. Aquí ya lo último que hicimos fue que empezamos a pasar de una a la otra y de una a la otra así para que se homogeneizara toda la mezcla. Y así exactamente como lo está haciendo mi mamá, tirando todo. Así es. Para un lado y luego para el otro. Ahora vamos a dar una probadita a ver cómo nos quedó. ¡Ay, hijo! Sí está tan fuerte. Si quieren le pueden poner un poquito menos de alcohol, ¿eh? Sí, está fuerte. Está un poco fuerte, pero está muy bueno. Está muy bueno. Muy bueno. Ya. Acabamos la receta y ahora lo que sigue es envasarlo y refrigerarlo. Y ya, después de que esté refrigerado, pueden tomárselo al gusto. Les dura aproximadamente 11 días, pero en el refri yo tenía la idea de que el eggnog se tomaba caliente, pero pues no tiene lógica porque entonces los huevos se te harían huevos servidos. Huevos revueltos. Entonces el eggnog es frío, muchachos. Y ya cuando tengan su tacita servida, a pesar de que ya le pusimos la canela, el jengibre y la nuez moscada, pueden ustedes, si les gusta, como a mí que sí me gusta mucho, ponerle un poquito más de nuez moscada o un poquito más de canela encima en polvito. Vamos a ver cómo queda. Y así, muchachos, terminamos la receta del eggnog. Espero que les haya gustado muchísimo. Gracias por venir a compartir una tacita con nosotros, mamá. Hemos de aclarar que se nos había olvidado ponerle un chorrito de vainilla. Entonces antes de envasarla, le agregamos el chorrito de vainilla y ya están envasadas, se meten al refrigerador. Nosotros le pusimos un poquito de canela y salud. Salud. Ay, qué bueno está esto. No olviden que si les gusta, suscríbanse, compartan este video para que más gente conozca este eggnog, ponche de huevo o ponche navideño. Y también por aquí les voy a dejar justamente acá, les voy a dejar el video en el que hice ponche navideño de frutas con mi mamá, para que también pasen a verlo. Muchísimas gracias por quedarte, te quiero mucho y nos vemos muy pronto en el siguiente video. ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Chao! Gracias por venir. Hola, visitante del espacio, ¿cómo está? Hola, hola, qué bonito, qué bonito. Qué suéter de Navidad tan bonito. ¿Quién se lo come? ¿Quién se lo quita y quién lo muerde? ¿Quién se lo quita y quién lo muerde?